Hola, muy buenas. Mi nombre es Juanjo Beltrán y soy profesor de lenguaje musical en el Conservatorio Profesional de Música de Murcia. También soy alumno en el Conservatorio Superior en la especialidad de Pedagogía. Bien, este vídeo sobre la gamificación o la ludificación en el ambiente educativo está propuesto para la asignatura de Recursos Informáticos en el aula de música, bajo la dirección del profesor José Cano Hernández. Sin más, voy a pasar a explicar qué es esto de la gamificación. Bien, gamificar es utilizar una serie de mecánicas, dinámicas y elementos propios de los juegos o de los videojuegos para incorporarlas a actividades cotidianas del aula que pueden ser aburridas y tediosas, haciendo que sean mucho más gratificantes, atractivas y sobre todo divertidas. En definitiva, gamificar una actividad es transformarla en un juego o en un videojuego. ¿De dónde viene el término de gamificación? Bien, pues es un término anglosajón, gamification, que surgió del mundo empresarial aproximadamente en el año 2008 y fue Sebastián de Terding quien inculcó este término por primera vez. ¿Es nuevo esto de la gamificación? Pues no. Este tipo de prácticas se vienen haciendo desde siempre, ya sea por medio de juegos, concursos o canciones para afianzar los aprendizajes. Seguro que todos hemos cantado en clases las tablas de multiplicar para recordarlas mejor. Bien, pues esto es un claro caso de gamificación, solo que en aquel entonces no existía aún este término. Sí que es cierto que con la llegada de las nuevas tecnologías, la web 2.0 y sobre todo por el auge que está sufriendo el mundo de los videojuegos, este tipo de actividad está teniendo mucha más trascendencia en la actualidad. ¿Para qué sirve esto de la gamificación? Bueno, pues sobre todo para motivar a nuestro alumnado, consiguiendo fidelizarles o engancharles a nuestra materia, mejorando su rendimiento, optimizando el esfuerzo y consiguiendo además una cooperación entre nuestros alumnos, algo que es muy importante hoy en día. Antes de continuar con las características de la gamificación, me gustaría hacer un paréntesis para diferenciar entre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos o Game-Based Learning. Muy bien, el aprendizaje basado en juegos consiste en utilizar juegos o videojuegos como herramienta de apoyo al aprendizaje, es decir, que vamos a usar juegos para reforzar el aprendizaje sin dejar de lado las actividades cotidianas que venimos haciendo. Un claro caso de esto lo encontramos en Noruega, donde Tobias Stavy, un profesor de secundaria, utilizó el videojuego de Walking Dead, una aventura gráfica, y la utilizó en sus clases de ética. Si os interesa un poquito más este tema, voy a dejar en el blog una entrada para que podáis ver una video entrevista a este profesor. Bueno, sin embargo, como ya hemos dicho, la diferencia que existe entre el aprendizaje basado en juegos y la gamificación, en el caso de la gamificación, no es utilizar juegos en clases, sino transformar las propias actividades en juegos. Muy bien. Antes de continuar, también me gustaría decir que la gamificación no es una metodología en sí, sino que es una herramienta que se puede utilizar en cualquier tipo de metodologías y que como herramienta se puede combinar también con otro tipo de herramientas como por ejemplo el Flipped Classroom o aula invertida, el trabajo colaborativo de clase o el uso de redes sociales. Bien, ¿cuáles son las características de la gamificación? Pues en primer lugar tenemos la retroalimentación inmediata o feedback, ya que nuestros alumnos pueden comprobar en tiempo real las estadísticas y los resultados de sus experiencias jugables. Autonomía de decisiones, ya que serán nuestros alumnos los que decidirán de qué forma y con qué estrategia van a jugar. Situaciones abiertas, ya que los alumnos pueden enfocar las actividades o los retos que les propongamos de diferentes maneras y en el orden en el que prefieran. Reintentos infinitos. Este punto es muy importante, ya que por todos es sabido que es necesario equivocarse para poder aprender. Sin embargo, mediante castigos, notas negativas como suspensos y otro tipo de reprimendas, estamos consiguiendo que nuestros alumnos tengan una baja tolerancia a la frustración. Sin embargo, cuando vemos a estos niños jugando a videojuegos, podemos observar cómo se enfrentan muchísimas veces contra la pantalla de Game Over. Y no por ello dejan de jugar. Bien, la siguiente característica es la progresividad, ya que los juegos van subiendo de nivel e incrementando su dificultad progresivamente. Otra característica sería la de tener unas reglas claras y sencillas, que permitan asimilar rápidamente cómo interactuar con el juego. Y por último, una evaluación en tiempo real,
ya que como hemos dicho antes, los alumnos podrán ver visibles en todo momento el resultado de su experiencia jugable. Muy bien. ¿Cómo se aplica esto de la gamificación? Pues vamos a tener claro tres elementos. En primer lugar, las mecánicas de juego. En segundo lugar, las dinámicas de juego. Y por último, la propia estética del juego. Muy bien. Vamos a pasar a explicar qué son las mecánicas de juego, ya que estos son los elementos con los que se juega. Es decir, las reglas o las normas de funcionamiento. Y entre ellas podemos destacar la colección de logros y de recompensas. Los puntos, que no son más que una sustitución de las notas de clase normales, pero mucho más atractivos para nuestros alumnos. El ranking, donde se establece una clasificación entre los alumnos. El nivel, que va a oscilar entre amateur hasta nivel avanzado, experto o maestro. Y por último, la progresión, que permite reflejar aquello que se ha ido completando y en qué medida se ha completado. Muy bien. En cuanto a las dinámicas de juego, estas son aquello que sirve de aliciente para seguir jugando, es decir, todo aquello que hace referencia a la motivación de nuestros alumnos para que quieran jugar. Entre ellos podemos destacar las recompensas, la competición, siempre que sea sana y fomente la motivación y el interés por nuestra actividad, el estatus o reconocimiento personal que les hace distinguirse de los demás, el cooperativismo, una forma de jugar en grupo uniendo sus fuerzas para lograr un mismo fin. Y finalmente la solidaridad, una dinámica muy interesante en la que los alumnos se ayudan mutuamente sin esperar nada a cambio. Por último, y no menos importante, tenemos la estética de los juegos, ya que este tema está estrechamente relacionado con el ámbito de las emociones y puede suponer un elemento fundamental para conseguir la fidelización del alumnado. Así, el uso de colores y de una interfaz gráfica que sea sugerente y que tenga la capacidad de atraer visualmente al alumnado, como estas que se están mostrando en pantalla, así como un buen trasfondo o una historia que guíe nuestro juego y que lo haga mucho más interesante, van a ser aspectos fundamentales para conseguir esa motivación intrínseca. Muy bien. Entre los componentes de la gamificación o de una actividad gamificada encontramos los logros, que permiten visualizar claramente el avance o la progresión de nuestros alumnos. Los avatares, una especie de representación gráfica muy divertida en forma de personajes, que se asocian a cada uno de nuestros alumnos y que se pueden personalizar, como vemos aquí en pantalla. Los badges, ¿qué son los badges? Bueno, pues son una especie de insignias o medallas que se consiguen por lograr superar algún tipo de reto o actividad específica. Los desbloqueos, que nos permiten seguir avanzando en el juego, abriendo nuevas áreas o caminos. Y por último, los regalos, que haremos a los alumnos por realizar correctamente una determinada serie de actividades y que pueden consistir en dejarles comer en clase, poder cambiarse de sitio o incluso ofrecerles nuevos elementos para poder customizar su avatar. Bien, a continuación vamos a hablar del perfil de los usuarios cuando se enfrentan a estos juegos. Según Richard Bartle, autor de The Singing Virtual Worlds, existen 4 tipos de jugadores con diferentes motivaciones e intereses hacia estos juegos. Este tipo de jugadores son los que aparecen en pantalla, que son el triunfador, el jugador social, el jugador explorador y el jugador asesino o competidor. En ellos, el asesino y social van a tender mucho más a interactuar más con el propio jugador, con los propios jugadores, mientras que el explorador y el triunfador van a interactuar más con el propio juego. En cuanto al perfil del jugador asesino, su finalidad será la de demostrar su superioridad a toda costa, por lo que el uso de un ranking será fundamental. El social, por su parte, va a centrarse mucho más en interactuar con otros jugadores y socializarse con sus compañeros, por lo que el uso de chats, avatares y cualquier elemento de tipo social será esencial en este caso. El tipo de jugador triunfador se centrará en conseguir todos los logros, retos e insignias, por lo que el uso de badges va a resultar muy importante. Y por último, los jugadores exploradores tendrán una clara tendencia a descubrir todo lo desconocido. Su finalidad será siempre buscar todos los recovecos del juego, por lo que el uso de los desbloqueos será muy importante en estos casos. Bien, vamos a cerrar este apartado diciendo que nuestros alumnos no van a pertenecer a alguno de estos tipos de forma cerrada,
sino que se suelen combinar entre ellos formando tipos híbridos. En cualquier caso, como podemos observar, será sumamente importante analizar las características de los alumnos de nuestra clase para poder diseñar una actividad gamificada que resulte gratificante y motivadora para todos. Bien, veamos a continuación cuál sería el proceso a seguir antes de gamificar una actividad. En primer lugar, hay que centrarse en la viabilidad, es decir, si la actividad gamificada es aplicable al contenido que queremos enseñar. En segundo lugar, habrá que definir cuáles son los objetivos que vamos a perseguir con nuestra gamificación, siendo siempre claros y sobre todo alcanzables. En tercer lugar, habrá que valorar la motivación, ya que la actividad debe ser intrínsecamente gratificante, por lo que habrá que analizar bien el perfil de nuestra clase. En cuarto lugar, vendría a valorar cómo será la implementación, es decir, sopesar la relación que pueda existir entre la gamificación y el contenido que vamos a enseñar, y ofreciendo siempre un equilibrio entre el nivel de dificultad o el desafío que ofrece el juego y el nivel de habilidad de nuestros alumnos, evitando la frustración y el aburrimiento a partes iguales. Y por último, tras finalizar la gamificación, habrá que analizar los resultados, realizando una autoevaluación de nuestra propuesta de gamificación. Bien, a continuación les dejo una lista de plataformas de gamificación que están actualmente en uso. Si os gusta el tema, intentaré hacer otro vídeo explicando cada una de ellas detenidamente. Bien, pues vamos a finalizar este vídeo exponiendo los peligros de la gamificación, ya que aunque a priori parece muy buena idea esto de aprender jugando, también puede tener sus peligros si no se utiliza adecuadamente, por lo que a la hora de gamificar una actividad hay una serie de aspectos que no podemos pasar por alto. Estos son, en primer lugar, el aspecto económico, ya que este tipo de aprendizaje se está empezando a volver un negocio muy rentable, y no son pocos los juegos o plataformas que se están volviendo de pago, incluso se están incluyendo micropagos dentro de las mismas plataformas. Otro aspecto a tener en cuenta es el de reducir la gamificación a una mera consecución de premios, ya que se puede correr el riesgo de dejar en segundo plano los objetivos que intentamos conseguir, impidiendo la correcta asimilación del aprendizaje. Otro de los problemas es la dificultad para encontrar un término medio que consiga ofrecer un entorno de juego interesante y a la vez consiga realizar aprendizajes efectivos. Otro problema o aspecto negativo que encontramos es que muchos de estos juegos o plataformas de gamificación son muy lineales, por lo que no se ofrece una educación personalizada ni se adapta a los diferentes niveles, intereses ni estilos de aprendizaje. Por último, y aunque no venga en esta diapositiva, me gustaría decir también que el abuso de este tipo de técnicas podría suponer la pérdida de concentración en el estudio a largo plazo. Bueno, nada más, me despido, espero que os haya gustado y que haya sido de interés. Nada más, nos vemos pronto, hasta luego.